Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de Hablemos de Educación Superior. Hoy con un invitado muy especial. Se trata del Fray Ernesto Londoño. Él es rector de la Universidad de San Buenaventura, Cali, y pues ha venido a regalarnos una conversación muy interesante sobre el tema de la educación superior. Él, para contarles un poquito, él es licenciado en filosofía, licenciado en teología, tiene dos maestrías en ciencias de la educación, dos doctorados en educación y pues con una experiencia de 25 años en instituciones de educación superior, pues tiene unos pensamientos muy interesantes sobre lo que está pasando en la universidad hoy en día. Así que los invito a verlo. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo para todos. Espero todos estén muy bien. Bienvenidos a este segundo capítulo de Hablemos de Educación Superior. Hoy con un invitado también muy especial, el padre Ernesto Londoño, rector de la Universidad de San Buenaventura, Cali, que está con nosotros. Una universidad que está en Sidesco prácticamente desde los 70, fue una de las fundadoras. Entonces, esa es la importancia que tenemos hoy con este invitado. Padre, ¿cómo está? Muchas gracias, Camilo. Qué bueno estar contigo, con ustedes, y muchas gracias por esta invitación para compartir sobre todos estos temas de educación y de educación superior. Muchas gracias, padre. Como primera pregunta y para conocerlo un poquito mejor, cuéntenos un poco cómo comenzó en el sistema educativo, cuáles fueron sus primeras experiencias. Yo por ahí leí que, bueno, usted tiene dos licenciaturas, una en teología, otra en filosofía, dos magísteres, dos doctorados, pero todo como que muy encaminado hacia la educación. Entonces, cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, primero que todo, pues yo vengo de una familia de educadores. Mi papá fue educador por más de 40 años. Fue para mí, tal vez no solamente como papá, sino como maestro, un gran ejemplo de entrega a los jóvenes. Trabajó en todo el tema de la educación secundaria y para mí fue un gran ejemplo de vida, de entrega, de formación. Él siempre se preocupó por una formación de muy alta calidad en medio de las limitaciones que había en ese tiempo. Y tal vez de ahí yo empecé a sentir que la educación era lo mío, es decir, la educación viene en mi sangre. Cuando ya terminé mi bachillerato en un colegio franciscano en Armenia y decidí entrar a la comunidad franciscana, dentro de nuestra formación religiosa, para ser sacerdote debemos hacer filosofía y teología. Yo hice la licenciatura en filosofía y la licenciatura en teología, eso más o menos fueron 8 años, 4 y 4, en la Universidad San Buenaventura de Bogotá. Y ya después de ordenado, ya la comunidad, empecé a trabajar en la comunidad, tuve la oportunidad de hacer una maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Javeriana y comencé a trabajar mucho en la San Buenaventura, como profesor, como decano. Estuve en la San Buenaventura Bogotá, luego en la San Buenaventura Medellín, luego en la San Buenaventura Cartagena y en Cali, y he repetido en algunas de las seccionales. Por allá por el año 2000 solicité la autorización para hacer mi doctorado en educación en Francia y estuve durante 6 años y medio en Francia haciendo primero que todo toda la formación en francés, la maestría en educación y en ciencias de la educación y un año introductorio al doctorado que se llama el DEA, Estudios Profundos en Educación, y un doble doctorado. ¿Por qué doble doctorado? Porque yo hice los estudios con el Instituto Católico de París, pero como es una universidad privada, tiene que aliarse con una universidad pública. En este caso se alió con la Universidad de Rennes, es una universidad que queda eh, al norte de Francia, tirando hacia el occidente, y tuve la oportunidad de tener dos directores, hacer un solo trabajo de doctorado, pero graduarme como doctor en educación y doctor en ciencias de la educación. Y desde que llegué en el año 2006, prácticamente todo el tiempo lo he dedicado a la educación. He pasado por todos los cargos, profesor de especialización en maestrías y doctorado, director de programa de especialización, creador de un doctorado en humanidades humanas y mi persona en Bogotá, decano de Facultad de Educación, vicerrector en Cartagena, en San Buenaventura, Cartagena,
secretario general de la Universidad de San Buenaventura en Colombia, director de doctorado y desde hace 6 años y medio, ya con toda esa experiencia de más de 25 años, llegué como rector a la Universidad de San Buenaventura de Cali. Digamos que llegué, Camilo, en mi madurez de formación intelectual y personal, y la educación siento que es lo mío, mi vocación religiosa va muy unido al tema educativo, a esa necesidad que yo siento de ser profesor, de transmitir verdaderamente conocimiento y de ayudar a la gente a crecer más a través de la educación. Yo con esa hoja de vida que usted me presenta, sí se enmarca en grandes hitos y logros dentro de la educación. Y siempre como que muy de la mano con la Universidad de San Buenaventura. Eso es algo que le voy a preguntar desde mi ignorancia, por decirlo así. Todos o la gran mayoría de sacerdotes franciscanos deben trabajar para la Universidad de San Buenaventura, o eso no tiene nada que ver. No, no, Camilo, eso son, eh, digamos, la provincia franciscana Santa Fe, los franciscanos tenemos muchas obras, pero una de las obras más importantes es la educativa. Nosotros tenemos 11 colegios en Colombia, tenemos 4 sedes de la universidad en Bogotá, que fue la primera, luego Medellín, luego Cali, luego Cartagena, y tenemos más de 16 parroquias, tenemos centros de culto, tenemos misiones. Es un abanico muy amplio de trabajo evangelizador y de servicio, pero algunos, por nuestra formación o por la vocación que sentimos, nos inclinamos más al tema educativo. En el caso mío, me incliné más a lo educativo y sobre todo a la educación superior. Uy, a mí me parece el tema de la educación y lo que ha hecho la Universidad de San Buenaventura en sus 50 años, porque este año cumplió 50 años, ¿no? Tuve el placer de estar en la celebración a principios de año, antes de que llegara la pandemia, eh, y lo que presentaban, el trabajo que han realizado el primer grupo de franciscanos que llegó a fundar la universidad hasta hoy en día, pues ha sido pues, espectacular. Tienen una cantidad de egresados gigantescos y egresados de muy buena calidad que están llevando el nombre de la universidad en alto. Pero con esa experiencia de más de 25 años en el tema de la educación superior, ¿usted está notando cambios en el sector? ¿Cómo ve la educación superior hoy en día? Camilo, tiene muchas aristas. Yo me hago una gran pregunta en este momento, siempre me la he hecho: ¿para qué es una universidad? Desafortunadamente, hemos caído no es el caso de San Buenaventura, lo puedo decir porque he trabajado ya tantos años, pero la educación se ha ido convirtiendo simplemente en un formar profesionales, en un dar diplomas. Y se nos ha olvidado ese gran inicio de la universidad por allá en el siglo XIII, tanto en París como en Oxford, Inglaterra, como en Bolonia, en Italia, fueron las 3 primeras universidades. ¿Cuál era el sentido de la universidad? Venía de universalitas, del universo, del todo, y era la búsqueda de la verdad, no de la verdad absoluta, sino una búsqueda de la verdad a través precisamente del conocimiento, del encuentro con el magíster, con el maestro, ¿no? Y tenemos una experiencias maravillosas, especialmente de la Edad Media, en todas estas universidades. Yo creo que uno de los graves problemas de la educación moderna es que en muchos aspectos se ha convertido, en algunos casos, en un negocio, en otros casos se ha quedado simplemente en ofrecer programas y sacar profesionales, pero ha ido olvidando en muchos aspectos su esencia. Y es precisamente que la universidad para mí tiene 2 aspectos importantes. Primero que todo, la búsqueda de la verdad, es decir, esa búsqueda de aquello que sustenta la humanidad, que sustenta la sociedad, que sustenta al ser humano, ¿no? Hemos caído, y el Papa Benedicto XVI, de una forma verdaderamente magistral, ha denunciado el tema del relativismo.
Es decir, que todo hoy se puede, todo es permitido, a nadie se le puede cuestionar, a nadie se le puede criticar. Lo anormal se ha vuelto normal, inclusive ha sido cobijado por leyes. Entonces, ¿cuál es la función de la universidad? La universidad tiene que pensar la realidad, tiene que pensar la sociedad. No puede quedarse simplemente en sacar y sacar y sacar egresados. ¿Por qué? Porque si los puede sacar Buenaventura, los puede sacar cualquier instituto que se funde, puede sacar egresados. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad de ser constructores de verdad y defensores de las verdades que sustentan desde siempre o desde muchos siglos a la humanidad entera. Un segundo aspecto que considero importante y que se ha ido perdiendo en muchas universidades es que la universidad para mí debe ser la conciencia crítica de la sociedad. Nosotros no nos podemos quedar callados ante situaciones gravísimas a nivel de bioética, a nivel de corrupción, a nivel político, a nivel moral, a nivel ético. Nosotros tenemos que tener aportes serios a través de congresos, a través de paneles, a través de invitados especiales, pero desde los principios de la universalidad, desde aquello que verdaderamente une al ser humano. Sócrates, ese gran filósofo griego, decía, yo quiero ser el aguijón, yo quiero ser el aguijón que mueva ese caballo perezoso de Grecia, decía. Eso debemos ser la universidad. La universidad debe ser para mí la conciencia crítica de la sociedad, pero muchas veces por este tema del comercio, por el tema empresarial y todo eso, le vamos dando simplemente una respuesta técnica, tecnológica o profesional a la gente. Y ahí viene un tercer aspecto, que es el tema de la formación humanista. América Latina, hay una cosa bien extraña que lo estudia Camilo Andrés Oppenheimer en un gran libro que se llama Basta de Historias, y él dice, yo no entiendo América Latina. América Latina, casi el 70% de sus programas son humanistas. Hablo de psicología, derecho, educación, y aquí, toda esa línea de educación. Mientras que en Asia es el 30%. Y sin embargo, con el 70% de estudios humanísticos nosotros no mejoramos. Mire el tema de violencia, de corrupción, de destrucción de la vida al nacer o al terminar, de daño del medio ambiente. O sea, no tomamos conciencia. Entonces, quiere que estamos dando una educación verdaderamente de mala calidad a nivel humanista. Y por eso ya algunos países como Japón han tomado la decisión de decir, bueno, lo humanista dejemos la parte y vamos a apostarle realmente lo que necesitamos para ayudar a que el mundo sea mejor a través de las matemáticas, de las ingenierías y todo eso. Yo creo que vale la pena hacer una gran reflexión. Colombia tiene que apostarle mucho más a eso, tiene que apostarle no a una formación simplemente humanista, que eso en el papel cabe, sino una formación de calidad. Y otro aspecto que debe trabajar la universidad fuera de esta parte humanista es verdaderamente una formación en lo ético. ¿Por qué? Porque las disciplinas tienen que estar acompañados de una ética muy profunda. Es muy triste que precisamente muchos de los grandes corruptos, inclusive gente que se ha metido en narcotráfico, gente que se ha metido en cuestiones que dañan la sociedad, en la destrucción del medio ambiente, salgan de algunas de las universidades. ¿Qué formación recibieron? Nosotros tenemos una gran responsabilidad social. Pero hay un grave problema, Camilo, y es que la educación en Colombia no es un proyecto nacional. Cada gobierno viene y pone sus leyes, cambia las normas, nosotros vivimos aterrados porque cada día nos cambian las reglas de juego. Nosotros no tenemos, por ejemplo, educación privada, estamos en manos de nosotros mismos. No hay verdaderamente un plan de educación en Colombia, no lo hay. Y cada gobierno, cada ministro va colocando sus normas y sus leyes y va cambiando y salen y salen y salen. Pero tenemos que crear un sistema educativo que permee los gobiernos, ningún gobierno lo pueda cambiar. Y hay que repensar la educación en Colombia. Es muy triste que cuánto se le está metiendo a la educación pública, pero cuando se ha hecho un análisis del impacto verdadero de la educación pública, el esfuerzo que hacemos muchas universidades privadas,
que se ha hecho. Y esa multiplicación de institutos y universidades ¿sabes? De pésima calidad que no tienen control. Yo admiro y tengo que admirar un trabajo que hizo Ecuador de hacer una reflexión muy profunda de las universidades que debía tener Ecuador. Y hoy vemos los frutos. Hoy Ecuador está teniendo casi el mismo o más doctores que el mismo Colombia. Entonces, yo creo que en educación hemos avanzado en cobertura y todo eso, pero es muy triste decirlo que en inglés, por ejemplo, nosotros somos de los países más mal formados a nivel mundial en inglés, que es lo que está pasando. Como le digo, a nivel humanista estamos en déficit. A nivel de ingenierías, estamos en déficit. A nivel de razonamiento crítico, a nivel de matemáticas, estamos en situación crítica. Entonces, se han hecho muchas cosas, pero se quedan en un hacer cosas, pero no en un proyecto de educación serio, organizado y que ningún gobierno lo pueda cambiar. Revisar todo lo que el gobierno le aporta a la educación para mirar qué tanto frutos. Ese análisis no se ha hecho, porque hay temor por fuerzas internas que haya, hay temor de hacer eso, pero se necesita si queremos tener una educación de calidad. Eso es una gran reflexión la que usted nos comparte hoy y en la cual punto por punto en la explicación tiene toda la razón. Y a mí me gustaría a partir de eso preguntarle, no sé si usted está muy permeado del tema de las redes sociales o le llama la atención el tema de, de esta época de la información, todo lo que se mueve en redes sociales. Yo sí, por mi generación millennial, sí estoy muy permeado del tema del celular y de las redes sociales. Eh, y lo que veo mucho ahí del comentario de los jóvenes hacia la universidad es que tienen una percepción de que van o en una universidad privada van a pagar mucha plata por recibir la misma información, entre comillas, que pueden tener a través de un computador y un navegador. Eso, ¿usted qué piensa sobre ese tipo de cosas que piensan los jóvenes hoy en día? O sea, los jóvenes que pueden ser los que entren a la Universidad de San Buenaventura en el mañana, están pensando en que ir a estudiar es pagar mucho dinero para encontrar la misma información que pueden encontrar desde sus casas. A ver, a mí me gusta la tecnología. Yo soy un hombre de tecnología, ¿no? Pues no como lo manejan muchos expertos, pero a mí me gusta la tecnología. Y el problema yo hace unos 20 años escuché a una persona que sabía mucho de la Universidad de Quindío sobre este tema virtual, un gran pionero a nivel nacional en este aspecto, y decía, el problema no es un computador, el problema es qué hacemos con el computador. El problema no es un celular, es qué hacemos con el celular. El problema no son las redes sociales, es qué hacemos con las redes sociales. Digamos que en general muchas empresas, universidades que trabajan en tema de distancia han aprovechado al máximo todo el tema de la tecnología, ¿no? Pero la mayoría de universidades en Colombia, aunque utilizamos la tecnología, no habíamos explorado suficientemente que todo el tema de la tecnología, redes sociales, plataformas, se convertirían en una gran posibilidad para la enseñanza y la formación. Entonces, cuando nos cae la pandemia, muchas universidades que ya teníamos experiencia, pudimos migrar relativamente fácil. ¿Por qué? Porque ya teníamos todo, más, ya teníamos experiencia en algunos programas virtuales y todo eso. Camilo, miren, para mí el problema es que no sabemos utilizar. ¿En qué se han convertido las redes sociales? Inclusive las redes sociales se han convertido en oportunidades para la agresividad, para yo poder maltratar al otro sin tener ninguna consecuencia jurídica, para yo estar insultando o simplemente para perder el tiempo para banalidades, ¿no? Pero hoy sabemos cuánto puedo yo hacer a través de un WhatsApp o puedo hacer de una plataforma como Instagram o Facebook que se convierten en herramientas de formación. Entonces, es decirle, yo le he dicho a los jóvenes en algunas charlas que he tenido virtuales con ellos, yo les he dicho, miren, es que
ustedes se comprendieron para qué era un celular para la educación. Antes era para chatear con la novia o para enviar mensajes de WhatsApp. El resto, el celular y escuchar música. Pero hoy el celular se convirtió en una herramienta de formación, una herramienta de educación. En un estudio que se hizo, Camilo, hay herramientas en Internet, más o menos en español, entre 15 y 30.000 herramientas virtuales para educación y una gran cantidad gratuitas para hacer chats, foros, resúmenes, análisis, bueno, todo lo que tú quieras que uno ni conoce ese mundo. En Estados Unidos hay en inglés más de 150.000 herramientas diferentes. Es decir, tenemos un gran mundo a nuestros pies, pero hay que saberlo aprovechar. Ahora, viene la pregunta, ¿es una educación de buena calidad o mala calidad? Depende. Si se reduce la educación virtual o digital, simplemente a enviar unos textos para que el muchacho los lea y todo eso, es una educación de pésima calidad. Pero si yo utilizo las herramientas para interactuar con mis alumnos, para que trabajen en grupo, para que exploren ese gran mundo académico que tiene el Internet, para que bajen libros, artículos, para que hagan cuestionamientos, para que produzcan ensayos, para que analicen la realidad, entonces yo sí estoy aprovechando las herramientas. Entonces, las herramientas per se no son ni buenas ni malas, las herramientas son herramientas, es como yo las. Y yo creo que la educación virtual puede ser de la misma calidad que la educación presencial. Eso no quita que para nosotros es muy importante la presencia del estudiante en el campus universitario. El encuentro con los otros es muy importante, el sentir que pertenecen verdaderamente a un espacio académico donde pueden ir a sus laboratorios, donde pueden ir a charlas a las que haya dentro de la universidad, a congresos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Pero yo creo que la educación virtual vino para quedarse, porque toda carrera debe tener ya componentes virtuales. Ya no podemos dejar el 100% de presencialidad. Yo, por ejemplo, digo que todas, desde un punto de vista mío, todas las carreras deberían tener al menos, hablo de presenciales, el 30% de virtualidad. Porque es que es el mundo de los jóvenes hoy. Entonces no podemos meter a un muchacho 5 días a la semana, 7 horas de clase, pudiéndolo tener las 5 días, obtenerlo 3 días, con 6 horas de clase, pero un gran trabajo a nivel de digital y virtual. Lo que pasa es que este es el problema, Camilo, que eso exige más trabajo. Y muchas veces ni las universidades tienen los recursos económicos, ni los docentes están en la capacidad de enfrentarse, porque es más fácil para mí venir a dar una clase a un salón de clase que yo encontrarme vía virtual con 30 alumnos, intercambiar con ellos, hacer grupos con ellos, enviarles el trabajo, y a veces a horas que uno verdaderamente no puede, ni lo pensaría. Encuentros a las 8 de la noche, encuentros a las 12 de la noche, encuentros a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, como conozco casos, cuando hay con programas virtuales. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que formar a la gente, hay que formar a nuestros docentes, hay que formar a nuestros estudiantes al bien manejo de todas las herramientas virtuales que tienen. Y la educación virtual puede ser de muy alta calidad si verdaderamente se utilizan las herramientas adecuadamente. Lo que usted nombra de que todas las carreras deben tener un componente virtual, pues yo lo veo también como, aunque la educación de hoy en día tiene una gran responsabilidad, el estudiante tiene una gran responsabilidad de ser el eje de su propia educación, o sea, tiene que todo el tiempo ser autodidacta hacer preguntas y preguntarse a sí mismo lo que quiere, pero con ese componente virtual, y lo estamos viendo con la virtualidad hoy en día, pues el estudiante cobra aún más importancia siendo el eje de su propia educación. Entonces, y muchas veces no pasa eso, o sea, muchas veces tenemos estudiantes desinteresados. ¿Cómo cree usted que podríamos trabajar esa parte del estudiante para que se interese realmente
en lo que es la indagación en una carrera específica? Mira, América Latina se ha caracterizado porque se ha dedicado más a la transmisión de saberes que a hacer del estudiante el constructor del saber. Ese ha sido un grave problema y por eso nosotros nos encanta traer autores de España, Alemania, Estados Unidos, las grandes corrientes de pensamiento no salen simplemente de nosotros, generalmente vienen de autores extranjeros. O sea, nos falta el pensamiento. ¿Por qué? Porque en nosotros, Camilo, se le dio más énfasis a la enseñanza que al aprendizaje. Precisamente ahorita, y para mí siempre Colombia va retrasada en eso, ahorita con el decreto 1330 se le da una vuelta a esto. Ya el centro de conocimiento está en el alumno, porque es que el alumno también tiene conocimiento. Antes era el alumno significa el sin luz, es decir, yo tengo a un alumno que no sabe nada, yo lo sé todo y yo le lleno la cabeza. Eso es falso, porque el alumno tiene mucho conocimiento, el alumno tiene historia, el alumno ha leído cosas, tiene experiencia, tiene mucho que compartir. Entonces, hoy la enseñanza va a lo que tú dices, tenemos que volver al estudiante protagonista de su propia formación. El maestro debe ser alguien guía, que oriente, que muestre el camino, que esté llevándole precisamente al encuentro con su propia formación. Pero nosotros cometemos el grave error no solamente de darles todo masticado al alumno, sino que se lo damos y que se lo coma así. Es decir, que ni siquiera piense. Heidegger, ese gran filósofo francés, alemán, decía, nosotros hemos sido hechos para pensar, pero nosotros no pensamos. Nosotros no se nos desarrolla el pensamiento, porque somos pasivos, pero eso tiene que cambiar. Tenemos que hacer del estudiante una persona activa. Y eso a través de buenos modelos de enseñanza. Y es ahí donde tiene que cambiar el chip de todos nosotros los profesores, de las universidades, de los colegios. Sí han hecho cositas, que el muchacho haga proyectos, que en colegios, que haga proyectos de investigación, hay algunos pinitos hechos, pero volvemos a lo que te decía ahora, no hay un propósito nacional de ayudar verdaderamente a un tipo de educación diferente. Colombia y América Latina, por lo más de Colombia, estamos, entre más cantidad le demos a la gente, creemos que es mejor. Tuvimos una experiencia muy interesante de una persona que venía de Austria a hacer una pasantía aquí de 6 meses y terminado nos dejó una frase muy diciente. Nunca había estudiado tanto y aprendido tan poco. Y esa es la realidad nuestra. Llenamos esos currículos de materias y vaya que uno no la llene, el ministerio no la aprueba. No, es que yo creo que, ¿cuáles son los ejes, por ejemplo, de un programa como psicología? Hombre, los ejes son 4 o 5. Trabaje ya eso. Lo demás es complemento, lo demás es investigación, lo demás. No, hay que llenar porque deben ser 140 créditos o 30, de acuerdo, así es especialización, maestría o licenciatura o pregrado. Entonces, por eso digo yo que hay que repensar la educación. Y tenemos que empezar a las universidades a cuestionarnos qué tipo de profesional estamos sacando, personas críticas. Hay un aspecto, Camilo, que no estamos trabajando, y es el camino de la formación ciudadana, de la educación política. Política no es politiquero, es la búsqueda del bien común. Personas que piensen, personas que voten con conciencia, no porque es la moda, no porque, ay, no, es que este está en contra de todo y como estos hacen lo mismo, entonces me voy por ese sin pensar si es bueno o no. Nosotros no estamos formando a la gente para que analice la realidad, para que cuestione la realidad. Y por eso nos meten leyes y el país se deteriora y el país pasa como de agache. Y se crean movimientos interesantes, movimientos como los jóvenes, todo eso, que luego terminan siendo manipulados, que no logran verdaderamente su cometido, que fácilmente se desinflan, que fácilmente caen en la garra de politiqueros o de ciertas corrientes ideológicas que en ningún momento aportan verdaderamente o simplemente son contestatarios, pero no están aportando verdaderamente la construcción de un nuevo tipo de educación. Entonces ahí yo creo que tenemos una gran tarea de volver
al estudiante protagonista primero de su propia formación. Pero eso exige muchos cambios de mentalidad. O sea, el eje, el cambio de la educación en Colombia tiene que partir desde la legislación, desde los que nos gobiernan, porque en las universidades y en las instituciones de educación, en los colegios están dando pinos, han innovado en ciertas cosas, en metodologías, han trabajado más con el estudiante, pero pues como dice usted, terminan siendo solo pasos y no una solución completa a los problemas que tenemos en el sistema. Algo que pasó con el COVID y los 8 meses de confinamiento que tuvimos, cerca de 8 meses, fue esta corrida de las universidades para poder trasladar todo su quehacer a lo virtual. ¿Cómo le fue a la Universidad de San Buenaventura con esto? ¿Qué experiencias nuevas obtuvieron? Y algo muy importante, ¿qué aprendizajes tuvo usted como directivo dentro de esta contingencia que no nos la esperábamos y que en ningún mapa de riesgo estaba? Mira, yo siempre la vida la veo que como retos y oportunidades. Ciertamente fue algo que nadie se esperaba, pero fue algo que, digamos, nos tomó el pulso a todas las universidades e instituciones y al país entero. ¿Qué tanta capacidad teníamos de afrontar un tema como este? Yo les puedo decir con mucha alegría que San Buenaventura, cuando cerramos la universidad el 12 de marzo, ya a los 8 días, esos 8 días siguientes, lo dedicamos a preparar a los profesores para todo el tema de la educación virtual, organizar todo el tema del trabajo en casa, llevar los computadores a las familias, mirar qué estudiantes no podía, etc. Hicimos un gran trabajo y les puedo decir que teníamos en 8 días más del 90% de los estudiantes ya estudiando. Quiere decir que fuimos capaces de afrontar el reto. Segundo, el adaptarnos a las normas de bioseguridad. San Buenaventura hizo inversiones por más de 500 millones de pesos en todo el tema de bioseguridad, de cámaras, espacios, todo lo necesario. Pero también ha sido una oportunidad para mirar hacia dónde va la educación. Yo creo que la gran pregunta que yo le hago siempre a todo mi equipo es, ¿para dónde va la San Buenaventura? Esto es una oportunidad para nuevos tipos de relacionamiento, para nuevas formas de encuentro. Todo lo que hacíamos presencial, por ejemplo, las ferias educativas y todo, es que se la forma virtual. Las inducciones, que los muchachos venían 8 días acá y compartían y toda esa cuestión, ¿cómo la hacemos a nivel virtual? Entonces, esto ha llevado a un aspecto de creatividad muy interesante. Ha habido molestias, estudiantes con dificultades de conexión, hablamos con empresas de proveedoras de internet para que todo que fuera San Buenaventura le bajaran los costos, pero que le mejoraran la conexión. Se prestaron los computadores que teníamos, aquí ya no hay computadores, todo está prestado. Creamos un gran comité, se llamó de acompañamiento y solidaridad, con varias instancias de la universidad, encabeza la Vicerrectoría de Educación de las Culturas. ¿Para qué? Para el acompañamiento de estudiantes, de padres de familia, de profesores, de egresados, ¿no? Creamos un comité de gestión estratégica con los principales directores de la universidad. ¿Para qué? Para mirar cómo íbamos a ir orientando la universidad, cómo íbamos a leer esa realidad, sin asustarnos. Y sabíamos que esto iba a traer problemas. Todas las universidades y en el país se hablaba de una pérdida entre el 20 y el 60% de estudiantes. Y eso no pasó en Colombia. En Colombia se calcula que en general la pérdida no fue más del 15 al 17%. En San Buenaventura no fue más del 7%. ¿Por qué? Porque los padres de familia se dieron cuenta que la educación continuaba. Sí, con todas las críticas y nos amenazaron que ya no iban a volver a estudiar y todo eso, y sí, tuvimos una deserción. Todas las universidades tuvimos deserción. Todas. Pero la deserción estuvo entre el 3, en las medidas que más bien les fue, hasta el 20% de las que más les fue. Es decir,
no hubo ni 30, ni 40, ni 50 en el proceso de selección. Es decir, el país comprendió. Ahora, hay un gran reto. Hay un gran reto para nosotros es cómo mejorar todo este tema de la virtualidad y la educación digital. Hemos hecho ya inversiones en plataformas en la nube. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo sea, tener en servidores es muy peligroso, que los servidores se caen. Entonces ya hicimos contratos, hicimos inversiones importantes a nivel económico para subir muchas cosas a la nube y que los estudiantes pudieran trabajar desde la nube. Estamos revisando todo el tema académico, estamos tratando todo el tema financiero, todo el tema de registro y secretaría, porque tenemos que ir migrando muchas cosas al nube. Es decir, la tecnología nos está pidiendo que cambiemos también la mentalidad. Otra cosa importante es el trabajo en casa. Ya sabes que hay una ley en el gobierno, pues en el Congreso, porque hay que legislar el trabajo en casa. Nosotros vemos que ya lo están haciendo muchas empresas. Yo he hablado con algunos gerentes de grandes empresas de Cali y ellos están aquí. El trabajo en casa llegó para quedarse. No para que todo el mundo, pero hay mucha gente que puede trabajar desde casa. Muchas madres, cabezas de hogar, ¿cuánto gastan en desplazamiento a su sitio de trabajo, volver? A veces tienen un hijo, no tienen que les cuide, pueden hacerlo desde la casa, ¿no? Porque eso sí, con todas las condiciones de buen internet, de un espacio adecuado, con todas las condiciones para un buen trabajo. Yo creo que esto está llevando a un cambio de mentalidad que ya ha pasado en muchas partes, pero que fue necesario una epidemia para que el mundo entero se diera cuenta que hay otras posibilidades fuera de la presencial. Imagínense que pudiéramos, Camilo, reducir el trabajo presencial, no los puestos, hablo de trabajo presencial, en un 40%. Imagínense la ganancia en transporte, en gasolina, en edificios, en luz, en agua, en teléfono. Impresionante. No estoy hablando de ganancia con esta institución, para el mundo entero. Para mí el trabajo desde casa me parece que es importante y creo que en toda institución, ahora en las universidades, podemos tener muchos aspectos de trabajo en casa, con un buen salario, con su misma prestación, o sea, sin deteriorar, porque no se trata de deteriorar. Entonces yo creo que la universidad ha respondido muy bien. Terminamos el año bien, gracias a Dios. Pudimos verdaderamente responderle a nuestros estudiantes. Como siempre, Camilo, muchas cosas que mejorar, pero creo que los retos y las dificultades son para eso, para repensarse, para mirar el futuro diferente. No podemos seguir con el mismo modelo de educación, con el mismo modelo administrativo, con el mismo modelo de campus. Tenemos que innovar. Tenemos que ver que el mundo está cambiando y que el COVID vino para cambiar. Un aspecto, por ejemplo, Camilo, el tema de los invitados internacionales. ¿Cuánto vale traer un invitado internacional de Roma, de Alemania, de todo, que los traemos? Porque para nosotros traemos gente de muchas partes del mundo. No digo que no se sigan trayendo, claro, pero eso va a disminuir. Porque es que ya uno le puede pagar un seminario a un profesor, le consigna y el profesor puede interactuar con sus alumnos y hasta puede estar más cercano que inclusive a nivel presencial. Entonces también hay posibilidades. El tema de las reuniones virtuales. ¿Cuánto tiempo gasta uno para ir a una reunión? Claro, el encontrarse, personalmente digo que eso no se va a acabar ni se debe acabar. Pero hay cosas que sí podrían hacerse a nivel virtual. No hay necesidad de desplazarse. Entonces, inclusive en tiempo, en comodidad, en tranquilidad, esto puede ganarse. Hay que mejorar la tecnología en el país, hay que mejorar el Internet, hay que bajarle costos. El Internet en Colombia es caro comparado con otros países. Tenemos que luchar desde todas las instancias que el gobierno realmente trabaje para que todo el mundo tenga un Internet de alta calidad, ahorita que viene el 5G. No, viene el 5G, tenemos el 4G, pero mire dónde coges tú el 4G. No en todo el país. Y se supone que en este momento es que estamos empezando el 5G y la mayoría de la gente está en 3G. Pues no, pasemos a ya 4G y estemos listos para 5G. Entonces, todo está acompañado de que verdaderamente le facilitemos todos los medios para que la gente trabaje. Pero esto
Si lo aprovechamos bien, va a ser un cambio excepcional y positivo, eso sí, con todas las limitaciones que esto puede tener. Yo creo que para muchos de nosotros, y me incluyo, y incluyo a Cidesco, que he tenido la oportunidad este año de aprender mucho con la dirección de nuestros programas y también con repensar muchas cosas, la pandemia, el confinamiento fue más que algo malo, fue oportunidades de hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Y yo creo que la mayoría de las instituciones de CIDES con las instituciones de educación superior lo vieron así, vieron oportunidades y están generando cosas que si hubiésemos seguido en presencialidad no estuvieran pasando en este momento. Y eso mismo digo de nosotros como corporación. Nosotros despertamos un sentido de solidaridad gigantesco, tuvimos webinars que nunca pensamos tener, con docentes de las universidades que quisieron aportar sus conocimientos, nos acercamos más a nuestros beneficiarios, a los docentes, a los mismos directivos. Entonces, esto fue una gran oportunidad para los que la supieron aprovechar y los que se levantaron desde la adversidad. A mí sí me gustaría, antes de hacerle la última pregunta, eh, con respecto a lo que usted habló, hacerle una invitación a los que nos están viendo, si desean ver las cifras de cómo se movió el tema de la educación superior en esta zona del país, en la página web de CIDESCO tenemos el informe técnico número 8 y ahí pueden ver las cifras de la mayoría. Ahí pueden ver que no caímos, que la deserción no fue tanta. Ahí pueden ver cómo le fue a la Universidad de San Buenaventura, cómo estuvo la Universidad y Ceci, para los directivos que nos están viendo y que les gustaría conocer esa información. En la página de Cidesco, cidesco.org.co, igual aquí abajito, se las voy a dejar para que ingresen y puedan ver nuestros informes técnicos. Tenemos 8 desde el 2019, lo estamos sacando y pues esperamos en este 2021 seguir así. Ahora bien, después de esa corta pausa comercial, sí me gustaría preguntarle, ¿usted qué piensa o qué se está pensando desde la Universidad de San Buenaventura para lo que se viene el próximo año? Que se está diciendo y nosotros, tengo la oportunidad de hablar con muchas personas de las universidades, pues hay un cierto rumor de que las matrículas van a seguir cayendo al inicio del próximo año. ¿Usted qué piensa? Cómo hacer para llamar la atención de esos estudiantes nuevos para que ingresen a la Universidad de San Buenaventura? Y además de eso, para que los antiguos sigan su proceso de formación. Mira, lo más importante, hay cierta incertidumbre, es natural, porque si nosotros pudiéramos decir, podemos ya venir todos a la universidad, pues uno podría más o menos calcular. Nosotros vamos a seguir en la alternancia, ya con la Secretaría de Salud del municipio logramos ya la alternancia, no solamente, antes se había logrado algo con lo que eran las prácticas y laboratorios, con todas las medidas de seguridad, luego nos permitieron que estudiantes de primer semestre vinieran para que conocieran su campus, intercambiaran, y ya se llegó a un acuerdo con la Secretaría para que se pueda hacer alternancia con todos los estudiantes, sin rebasar el 30% de presencialidad aquí en el campus. Cosa muy buena y posible porque ya hay que ir volviendo a esta normalidad que tenemos. Eh, yo creo que estamos haciendo todas las universidades, Camilo. Mm, la universidad ha implementado durante este año nuevos modelos de marketing digital, de encuentro con estudiantes, de mirar, por ejemplo, yo miraba acá nuevos temas de relacionamiento, de comunicación estratégica, acercamiento a través de eventos virtuales, el tema de predicción social, el mejor manejo de redes para encontrarnos con la gente, con estudiantes de colegio, con empresas, todo eso. Nosotros, digamos, estamos haciendo todo. El que vayamos a caer o no, no lo sabemos, pero creemos que estamos haciendo la tarea, estamos concientizando a los padres de familia que sus hijos no deben estudiar, pero recordemos que hay mucha gente que quedó sin empleo, muchos empresarios que sostenían a sus hijos en las universidades privadas, que las podían pagar y ya no pueden hacerlo.
También el gobierno ha hecho una gran inversión en la educación pública, ¿no? Entonces eso también, querámoslo o no, afecta a la educación privada. Entonces, no, hay una incertidumbre, te lo digo. No te puedo decir si vamos a perder o no perder. Yo le apuesto a no perder. Yo le apuesto inclusive a tratar de recuperar estudiantes que no estudiaron, a mantener, que hemos motivado mucho en todas las carreras a todos los estudiantes que continúen, que no haya deserción, que continúen su estudio, que esto va a pasar. Eh, hemos empezado una serie de trabajos con bancos, con otras instituciones, para poder dar más facilidades de pago. La universidad no tiene pues, un crédito directo, porque eso pues exige un montaje muy grande, pero sí estamos facilitando una cantidad de posibilidades de pago a través de alianzas que hemos estado creando para que los padres puedan pagar más fácilmente, puedan pagar en 2 contados, 3, 4, 5 contados, ¿no? Inclusive la universidad acaba de crear un fondo con el fin de poder ayudarle a algunos padres de familia a que puedan pagar de otra forma diferente. Estamos haciendo todo, Camilo. Ya los números, pues hay que esperar, porque no sabemos en verdad qué nos va a traer. Ahorita hay una problemática que es real y es que la población joven está disminuyendo y la población mayor y la población está envejeciendo en Colombia. Usted lo puede ver en las familias y todo. En muchos no hay hijos, está el perrito, el gatico, pero no hay hijos. Ya hay jóvenes que no quieren tener hijos. Entonces, se está el embudo que antes era joven, los viejos cada vez menos y los jóvenes cada vez más, está volteándose la pirámide. Y eso está pasando en el mundo entero. En el mundo entero. Y en Colombia es un aspecto que ya lo ha hecho un estudio, me parece, de planeación nacional, que las universidades perderemos de aquí al 2025 casi el 25% de los estudiantes. Y no porque no puedan pagar, porque no hay jóvenes. Porque no es joven. Entonces, hay una serie de problemáticas también sociales que están afectando la educación. Y otra cosa, nosotros necesitamos más apoyo del gobierno nacional, que se apoye más a las universidades privadas. Somos universidades de alta calidad y a veces, como bien lo denunciaba el padre Luis Felipe en un muy buen artículo en El País, decía, pero es que somos de alta calidad, debería darnos todas las posibilidades. No, eso nos ponen trabas y trabas, y que nos ponen un programa es una traba y trabas. Entonces, ¿para qué una educación, una universidad que hace un gran esfuerzo para ser de alta calidad, si no se le está apoyando? Nosotros necesitamos más apoyo económico. Todo esto de generación y a lo de Pilo Paga son buenas posibilidades y se puede hacer. Nosotros creemos que el gobierno, si la educación fuera un proyecto nacional, la educación privada no sería tan cara. Podrían buscarse unas fuentes, pero eso sí, apoyando a las instituciones que den buena educación. Eso sí, yo sí creo. No a todo el mundo, sino educaciones que realmente están aportando una educación integral, una educación en valores, una educación ética, una educación con una formación disciplinar de muy alta calidad, con gente muy buena. Yo no sé por qué tenemos que admirar, sí, uno admira Harvard, MIT y esas grandes universidades. No, admiremos nosotros. Yo te puedo decir que Cali tiene excelentes universidades. Los rectores hemos hablado, Cali debería convertirse en un polo de educación a nivel nacional. Nosotros no necesitamos de que la gente caleña se vaya para Bogotá, para Medellín. Aquí tenemos excelentes carreras. Tenemos que verdaderamente apoyar la educación de la universidad privada en Cali, que es de muy alta calidad. Mientras que Bogotá es una selva de universidades, institutos, Medellín es también una selva. Pues aquí el campo verdaderamente es muy, muy bien. Mire que aquí en un espacio de 5 kilómetros estamos casi todas las grandes universidades de Cali. Un espacio de 5 kilómetros. Es decir, hemos hecho un gran campus de más de 5 kilómetros cuadrados. Hemos hecho un gran campus, donde está Valles, la universidad pública, está ICESI, está Autónoma, está Libre, está Javeriana, está San Buenaventura y otros institutos, bueno, y más allá pues está la Santiago y todo. Pero Cali puede verdaderamente ser un polo de educación y debería atraer gente. Ya está,
Nosotros debemos creer en la educación nuestra, Camilo. Y hay que convencer gente de Bogotá que ya no es capaz con la situación de Bogotá y con Medellín, con el tráfico de Medellín y todo. Esto es una ciudad que podría ofrecerle muchas oportunidades a los estudiantes que vengan de otras regiones del país. No solamente de la costa pacífica, sino de todo el país, de Bogotá, de Medellín, de la costa, que vengan acá a estudiar. Porque aquí hay grandes universidades, aquí tenemos alianzas de universidades. CIDESCO es un gran ejemplo de esta unión de universidades. Es decir, que nosotros podemos hacer muchas cosas conjuntas como las estamos haciendo. Yo creo que ese es un gran mensaje que podemos seguirlo trabajando a nivel nacional. Yo creo que sí, y además aquí esas universidades que nombró usted también hacen un trabajo maravilloso para que los estudiantes se vean beneficiados. Por ejemplo, hace ya un tiempo pues he escuchado el tema de que si yo soy estudiante de San Buenaventura puedo ir a hacer unas materias en Autónoma, puedo ir a hacer unas materias en Javeriana. Eso me parece algo espectacular porque todas son muy buenas, pero siempre es interesante para el estudiante ir a escuchar otras líneas de pensamiento con otros docentes diferentes. Entonces, eso me parece excelente. Ya que usted habla del padre Luis Felipe, para despedirnos, el primer capítulo de este video podcast lo hicimos con él. Entonces, para los que no lo han visto, también está aquí en este mismo canal de YouTube o si no, en nuestro Facebook. El primer capítulo del video podcast Hablemos de Educación Superior con el padre Luis Felipe, en donde también nombra mucho lo que nos estaba contando el padre Ernesto de lo que pasa con la educación privada en Colombia y pues el papel fundamental del gobierno con el apoyo. Entonces, invitados. Padre, muchas gracias por compartir con nosotros sus pensamientos. Yo creo que fue una conversación muy interesante que va a seguir aportando a la gran reflexión que estamos queriendo que tengamos sobre educación. Este espacio es para eso, es para poder conversar con ustedes, para conversar con directivos, para conversar también, lo queremos tener con empresarios, con egresados, con todos los actores de las universidades para que hablemos sobre educación superior y comencemos a tener esa gran reflexión sobre lo que podemos hacer para mejorar en este espacio. Entonces, le agradezco mucho por estar con nosotros hoy, por sacar un espacio de su tiempo para contarnos sobre sus ideas, sobre lo que piensa sobre la universidad. Y bueno, bienvenido siempre. Cuando guste, podemos tener otro capítulo y seguir conversando sobre otros temas. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, y a Cidesco, pues esta gentil invitación y que sigamos fortaleciendo a Cidesco. Nosotros, te puedo decir por los rectores con los que hablamos continuamente, porque hay un diálogo maravilloso entre los rectores. Nosotros queremos mucho a Cidesco. Y Cidesco para nosotros es ese lazo que nos une y que nos invita a trabajar conjuntamente. Que sigamos y ojalá el 2021 Cidesco se fortalezca más y podamos alcanzar muchas cosas. Muchos éxitos para todos los que nos escuchan o van a ver este video para el 2021. Los que lo ven antes, una feliz Navidad. Los que no, que el 2021 pues traiga verdaderamente muchos éxitos, prosperidad y cosas buenas para todos. Muchas gracias, padre. También una feliz Navidad para usted, feliz año nuevo y que tenga un año 2021, que todos tengamos un año 2021 muy próspero. Vamos a trabajar, a seguir trabajando por las universidades de Cidesco, pues tenemos unos planes muy buenos y muy significativos para poder seguir aportando a lo que queremos, que es el bienestar integral de todas nuestras instituciones. Recuerden, juntos trabajamos por el desarrollo de la educación superior en el suroccidente colombiano, en nuestra región. Nosotros somos Cidesco. Nos vemos muy pronto. Gracias.